Panorama histórico del teatro y la novela. El teatro nació en Grecia, y este es entendido como el arte dramático. Evolucionó de antiguos rituales religiosos y estos pasaron a ser mitos, y a través de la mímesis se añadió la palabra tragedia. Además, en el teatro el público pasó a ser un participante a ser un observador de la tragedia, la cual tenía un componente educativo y la transmisión de valores. El teatro medieval era de la calle, lúdico y festivo, con tres principales tipologías: misterios sobre la vida de Jesucristo, textos con gran valor literario; milagros, vidas de santos con diálogos y partes danzadas; y moralidades sobre los personajes simbólicos. Los actores al principio eran sacerdotes, pasando más tarde a actores profesionales. Las obras estaban en latín y pasando a lenguas vernáculas. El teatro en la Edad Moderna. El teatro renacentista acusó el paso del teocentrismo, el antropocentrismo con obras más naturalistas, de aspecto histórico, intentando reflejar las cosas tales como son. Se buscaba la recuperación de la realidad de la vida en movimiento de la figura humana en el espacio de las tres dimensiones. Teatro contemporáneo, siglo XIX. El teatro romántico tuvo dos notables antecedentes en el Story and Dramas. Como el resto de la literatura contemporánea, destacada por el sentimentalismo, el dramatismo, la predilección, los temas oscuros y escombrosos, la exaltación de la naturaleza y del folclore popular, surgió un nuevo género, el melodrama, que se popularizaron los espectáculos de variedades. Del teatro realista nació el teatro moderno, pues sentó la base del que sería el primer teatro del siglo XX. Se puso énfasis en el naturalismo, la descripción minuciosa de la realidad, no solo en la temática y el lenguaje, sino también en la decoración y los vestuarios. La interpretación era más veraz, sin en grandes gesticulaciones ni dicción grandilocuente. El teatro del siglo XX ha tenido una gran diversidad de estilos, evolucionando en el paralelo a las corrientes artísticas de la vanguardia. Se pone mayor énfasis en la dirección artística y en la escenografía, en el carácter visual del teatro y no solo literario. La novela. La novela, según la Real Academia Española, es la que narra una acción fingida en todo o en parte. Las primeras novelas se producen entre el siglo II a.C. y el siglo III después de Cristo en Grecia y en Roma principalmente, y se han clasificado en cuatro tipos básicos: novela de viaje, novela romántica, novelas satíricas y novelas bizantinas. Novela en la Edad Media. En Occidente, en los siglos XI y XII, surgieron los romances, que eran largas narraciones de ficción en verso. En el siglo XIII, Ramón Llull escribe las primeras novelas modernas. En los siglos XIV y XV surgieron los primeros romances en prosa, largas narraciones sobre temas caballerescos, solo que evitando el verso rimado. Junto a los libros de caballerías, surgieron en el siglo XIV las colecciones de cuentos. A finales del siglo XV surge en España la novela sentimental como una última derivación de las convencionales teorías provenzales del amor cortés. El siglo XVI. La difusión de la imprenta incrementó la comercialización de las novelas y los romances. Aunque los libros impresos eran caros, la alfabetización fue más rápida en cuanto a la lectura que en cuanto a la escritura. Siglo XVII. La novela moderna contemporánea y generalitario está en el siglo XVII en la lengua española, siendo su mejor ejemplo Don Quijote de la Mancha. Se considera como la primera novela moderna del mundo, ya que innova respecto a los modelos clásicos de la literatura grecorromana. Siglo XVIII. Las novelas y los romances de comienzo de siglo no eran consideradas partes de la literatura, sino otro elemento más con el que comercia. El centro de este mercado está dominado por ficciones que sostenían que era ficción y que se leían como tales. Siglo XIX. A finales del siglo XVIII aparecen novelas cargadas de sentimentalismo melancólico que abren el periodo romántico, que se desarrolla plenamente en el siglo XIX, con la aparición de novelas históricas, psicológicas, poetas y sociales. El género alcanza su perfección técnica con el realismo y el naturalismo. Siglo XX. El inicio del siglo XX trajo consigo cambios que afectarían a la vida diaria de las personas y también de la novela. El nacimiento de la psicoanálisis, la lógica, el relativismo y los avances de la lingüística provocan que la técnica narrativa intente también adecuarse a una nueva era.